Hermoso sol, pero la niebla se va acercando lentamente. Eso también es hermoso, y con bastante frecuencia a lo largo de esta costa tienes niebla y sol al mismo tiempo. Así que, a medida que la niebla llega a la playa, comienza a disolverse, y luego se puede ver el sol filtrándose a través de la niebla, algo bastante mágico. Así que aquí estamos. Una cosa interesante para observar mientras estás aquí, y también en el resto de tu vida, es donde está tu atención en cualquier momento dado, o más precisamente, en el momento presente, que es todo lo que existe. ¿Dónde está tu atención en el momento presente? Y si tu atención está determinada por todo tipo de factores, o si tienes alguna influencia sobre a dónde va tu atención. Todos ustedes han notado y experimentado cuando están caminando por la calle o sentados en algún lugar, y de repente hay algún ruido detrás de ustedes, o alguien grita algo, o están en un restaurante, sentados en algún lugar, y alguien detrás de ustedes deja caer un plato. Y por lo general, la mayoría de las personas no pueden evitar volverse inmediatamente. Es algo automático. Y hoy en día, por supuesto, no solo son platos que se rompen, lo que ocurre relativamente pocas veces, sino que también están los teléfonos que demandan tu atención. Así que estás teniendo una conversación maravillosa con un amigo y de repente escuchas un sonido. Estabas hablando realmente conectando y de repente tu atención se desvía y es un mensaje de texto o algún otro sonido que significa que es un correo electrónico y eso demanda tu atención. Las personas no se dan cuenta de que obedecen inmediatamente a ese pequeño dispositivo. Es como un plato que se rompe, excepto que esto sucede todo el tiempo, o personas hablando detrás de ti. Entonces, toda la atención está siendo continuamente atraída hacia afuera. Cuando obtuve mi primer iPhone hace 2 años, recibí mis primeros mensajes de texto, algo bastante milagroso, y a menudo no respondía hasta el día siguiente o 2 días después. Y luego, me dijeron que eso no era de acuerdo a la etiqueta de los mensajes de texto. La etiqueta de los mensajes de texto dicta que debes responder de inmediato, así que ocasionalmente lo hago ahora. Pero incluso ahora, no siempre respondo de inmediato, y ni siquiera lo miro de inmediato. Al principio lo hacía cuando obtuve el iPhone, y me di cuenta de lo que estaba haciendo. Además de todas estas cosas externas, y por supuesto, los dispositivos electrónicos aumentan las demandas que el mundo externo hace sobre tu atención. Antes de tener todos estos dispositivos electrónicos, sí, incluso entonces, el mundo hacía demandas continuamente sobre tu atención, pero no tan frecuentes como con todos estos dispositivos. Entonces, las personas no se dan cuenta de que, de alguna manera, pierden su libertad de elección. Y algo aún más omnipresente, que ya estaba allí antes de que llegaran los dispositivos electrónicos, es que ciertos pensamientos en tu mente también demandan tu atención completa. Un pequeño pensamiento surge sobre algo de lo que no puedes hacer nada ahora, pero tienes que pensar en ello ahora. Y el pensamiento dice, dame tu atención. ¿Y tú? Lo que estoy diciendo aquí es que comienzas a identificarte con cada pensamiento que surge. Tiene un poder de atracción, te arrastra, es una formación de energía. Todo pensamiento es una forma de energía. Todo no es energía física. Probablemente está a medio camino entre lo físico y lo no físico. Y los científicos más grandes, sin importar lo que te digan, su ego puede no permitirles admitirlo. Pero si son realmente honestos y su ego no es enorme, te admitirán que han examinado el cerebro durante mucho tiempo, pero no saben lo que es un pensamiento. Han observado la química del cerebro y lo han examinado. ¿Pero qué es? Pensamientos. Aún no lo saben, y no necesitamos saberlo a ese nivel. Aquí solo experimentas lo que es un pensamiento y cómo atrae tu atención, y lo sigues. Si lo sigues a donde quiere llevarte, te lleva a otro pensamiento asociado y a otro, y antes de que te des cuenta, estás siendo arrastrado por otra corriente mental, fuera del momento presente, hacia alguna realidad conceptual, porque eso es lo que es un pensamiento. Así que eres arrastrado a alguna realidad conceptual, que incluye un sentido conceptual de ti mismo, una imagen de mí,
una narrativa de mí. Y entonces, esa es la realidad en la que habitas la mayor parte del tiempo. Y así, ya sea que tu atención sea atraída por algo externo o por diferentes dispositivos electrónicos, va a todo tipo de lugares en tu cabeza y fuera de ella. En inglés, realmente puedes elegir dirigir tu atención a algo, en lugar de estar a merced de todo tipo de factores que determinan a dónde va tu atención. Así que puedes elegir cuando escuchas el ping de un mensaje de texto o el sonido de un correo electrónico, no prestarle atención, sino simplemente quedarte quieto durante 3 segundos. Y luego, tienes una elección. Puedes prestarle atención o no prestarle atención. Al menos ahora tienes una elección. Lo mismo ocurre cuando alguien grita detrás de ti, y obviamente no te concierne. ¿Por qué voltear automáticamente? Si estás realmente presente, puedes escuchar el ruido y no voltearte. No es necesario. Solo es alguien que dejó caer un plato o lo que sea, en un restaurante, todo el tiempo. Así que puedes elegir dirigir tu atención. Por ejemplo, en este momento puedes elegir dirigir tu atención, por supuesto. En este momento está en la percepción visual y auditiva. Además, puedes elegir dirigir tu atención hacia tu mano derecha, lo que no disminuye la capacidad de escuchar y elegir escuchar y ver lo que está sucediendo aquí. Así que puedes tener tu atención en tu mano derecha y sentir la energía, como yo puedo sentirla ahora mismo. Puedo sentir la energía en mi mano derecha, o la vitalidad, lo que no disminuye mi capacidad para hablar o verte. Puedo sentir y también puedo sentir la mano izquierda. Así que puedes dirigir la atención a tus pies, puedes dirigir la atención a algún objeto en esta habitación, cualquier percepción sensorial. Puedes elegir pensar en un pensamiento particular y luego dejarlo ir. ¿Qué voy a cenar? ¿Qué van a servir esta noche? Surge un pensamiento. Tengo un poco de hambre. Quiere vagar y luego puedes elegir dejar ir ese pensamiento y no seguirlo, y devolver tu atención a la percepción visual y auditiva. Y entonces, tienes una elección. Cuando te das cuenta de que tienes una elección, de a dónde va tu atención, no necesitas practicar con los dispositivos electrónicos, particularmente porque el consenso común es que no tienes elección. Tienes que mirarlo inmediatamente y responder o lo que sea, de inmediato. Antes solo eran teléfonos, pero los teléfonos tenían un cable adjunto, así que estaban en un lugar particular. No te seguían a todas partes, pero incluso cuando solo había teléfonos, la gente interrumpía cualquier conversación solo porque el teléfono estaba sonando. Y en ese momento, ni siquiera tenían identificación de llamadas, así que tenías que levantarlo. No tenías idea de quién iba a llamar, pero estaba sonando y tenías que levantarlo y darle tu atención a esa llamada. Luego llegó un momento, ligeramente, cuando había identificación de llamadas. Al menos podías mirar y ver quién está llamando. ¿Quiero hablar con esta persona? Entonces, la elección de dirigir tu atención es realmente el comienzo de la meditación o cualquier práctica de meditación. Tener algo de influencia sobre a dónde va tu atención. Y por lo general, en la meditación, tu atención se dirige a un objeto de meditación durante un tiempo, y algunas personas se quedan atascadas allí durante 20 años o el resto de sus vidas. La atención puede ir a un mantra, que en realidad es un pensamiento o ciertos sonidos que repites en tu cabeza o pronuncias en voz alta, y se convierte en el foco de tu atención. Y eliges dirigir tu atención allí en lugar de pensamientos inútiles. Diriges tu atención, se enfoca. O puedes tener un objeto externo de tu atención, la llama de una vela, una flor, lo que sea, y mantienes tu atención allí durante unos minutos, 10 minutos, 15 minutos. Y cuando se desvía y te das cuenta de que se ha desviado, eliges redirigir tu atención al objeto de tu meditación. Así que es una práctica, es como un ejercicio físico. El músculo de la elección se fortalece al darte cuenta de que puedes practicar. Tienes una elección. Entonces, alcanzas un punto en el que te das cuenta de que no tienes que seguir cada pensamiento a donde quiera llevarte.
puedes dejar de lado un pensamiento o reconocer un pensamiento. Es solo otro de esos viejos pensamientos. No es interesante. Y luego se disuelve por sí solo. Ahora, esta es una pregunta sobre personas inconscientes en situaciones grupales que arrastran a otros a su negatividad. He visto esto especialmente en reuniones de trabajo. Sí, eso es muy común. Sucede incluso en reuniones tensas y en centros de meditación, cuando te reúnes con un comité de un centro para la paz interior. No me refiero a nada en particular. No sé si existe un centro para la paz interior. Si es así, por favor discúlpenme. ¿Qué recomendarías que ayudaría a cambiar esta situación? Y mientras está sucediendo, ¿hay algo que podría hacer o decir en ese momento con esta persona para llevar la reunión a un lugar más constructivo? Lo más seductor. No puedo decir específicamente lo que podrías hacer o decir, pero lo más importante es que no reacciones a la inconsciencia en el otro, porque eso es lo más fácil. Lo más seductor es que la reactividad surja, y en el momento en que reaccionas con negatividad, incluso diciendo, ¿por qué no te callas? Zrenia, estamos hartos de escucharte, y veremos qué sucede. Si puedes estar libre de reactividad, libre de reacción, o más bien de reactividad, entonces algo es posible. Si reaccionas, te estás dejando arrastrar hacia la inconsciencia y al mismo nivel que la persona a la que estás reaccionando. En otras palabras, te conviertes en lo que estás combatiendo. Y esto no es poco común. Hay formas en que luchas contra personas inconscientes o personas que podrían hacer cosas que parecen malvadas. Pero por supuesto, surge de la inconsciencia. Y sin que te des cuenta, gradualmente estás al mismo nivel que esas personas. Entonces, eso puede suceder muy fácilmente. Volvamos a las reuniones. Estar intensamente presente es crucial para que tu estado de conciencia sea uno de intensa presencia mientras observas la sala. En una intensa presencia, no hay reacción y ves todo tal como es. No personalizas el comportamiento inconsciente de otra persona. No dices, ¿qué persona tan terrible es? No es una persona terrible, solo es la inconsciencia humana en acción, una manifestación de la etapa evolutiva actual de la mayoría de los humanos. Eso es todo. No hay nada personal en ello. Es solo una manifestación de la etapa evolutiva actual de la mayoría de los humanos. Nada personal en ello. Bueno, eso quizás lo hace un poco más fácil, pero ni siquiera necesitas decirte eso para estar presente. Solo estás presente y sientes. Entras en el cuerpo, de modo que cada célula del cuerpo está viva con presencia y sientes la vitalidad en cada célula del cuerpo. Porque de lo contrario, el cuerpo y la emoción que vive en el cuerpo reaccionarán a través de la emoción de esta persona. Si no proviene de la mente, proviene del cuerpo. El cuerpo es tu ancla para la presencia, y allí estás, como un punto de presencia en esta sala. Y, ya sea que digas algo o no, o lo que digas o hagas, no lo sé, porque solo puede surgir de la presencia. O si dices algo en absoluto, o si simplemente ignoras totalmente este nivel de discurso en el que la otra persona está involucrada y continúas presentando la situación. Lo que necesitamos analizar. En algunos casos, ignoras completamente. En otros casos, podrías dirigirte a esta persona y hablarle a la cordura que se esconde en algún lugar debajo de la locura. Podrías dirigirte a eso. Eso podría funcionar. No lo sabemos, pero sabrás cuál es la acción correcta en esa situación, si hay algo que hacer. Pero es vital estar absolutamente presente, especialmente en la presencia de personas muy inconscientes. Suena un poco predecible. Estoy usando presencia en otro sentido. Cuando estás en presencia de personas muy inconscientes, es extremadamente importante estar altamente presente para que no te dejes arrastrar. Y entonces, algo puede suceder. La situación puede cambiar. Representas un nivel diferente de conciencia allí. Probablemente puedas estar presente incluso, digo, probablemente, porque tengo poca experiencia con ello, incluso en Internet, porque Internet
está lleno de cosas que han salido de mentes muy inconscientes. Y entonces, a veces es posible simplemente hacer tu contribución como una contribución consciente que contrastará con todas las contribuciones inconscientes, muy negativas y agresivas de las personas. Lo que han dicho. Y esta una persona que dice algo que es, y algunas personas responderán a eso y podría hacer alguna diferencia. Así que nunca atacas a nadie, por supuesto. En cualquier declaración que provenga de la conciencia, nunca hay eso. No estás atacando a nadie. Podrías rectificar una mentira. Podrías rectificar algo que es totalmente falso. Eso es diferente. Ser inconsciente, en casos extremos, por supuesto, si toda la sala se vuelve tremendamente inconsciente, podrías tener que retirarte. Y cuando llegue el momento, lo sabrás. Tu cuerpo se levantará y te encontrarás caminando hacia la puerta. Y podría ser incluso que nunca regreses a esa oficina. Si vives en un ambiente de negocios muy inconsciente, o en un ambiente de oficina muy inconsciente, entonces podría ser un lugar donde, por más presente que estés, no haya mucho que puedas hacer. Quizás puedas influir en una o dos personas, pero si toda la energía colectiva, porque una empresa también es una especie de entidad colectiva compuesta por todos estos humanos, y si la mayoría o todos los humanos están profundamente inconscientes, entonces tienes una estructura empresarial que está profundamente inconsciente, y la empresa tiene su propio... Es más que la suma total de las partes que componen la empresa, por lo que casi tiene su propia identidad egoica. Una empresa es un ego, incluso una nación tiene una identidad egoica. Así que una empresa también tiene una identidad egoica y puede hacer cosas malas que el ser humano individual, aunque esté inconsciente, no sería capaz de hacer si actuara en su propio nombre. Pero si se dejan arrastrar a la identificación con el... Lo insinué anoche, creo. Si se identifican con la estructura egoica colectiva e insana, entonces los humanos son capaces de atrocidades que, como egos individuales, no serían capaces de cometer. Y esto se aplica, por ejemplo, también a sectas y cultos, donde las personas dentro del culto y la secta son muy honorables y se ayudan entre sí, son amorosos y ceden su ego personal, pero han intercambiado su ego personal por el ego colectivo. Y el ego colectivo, con referencia al mundo exterior, está loco. Entonces, si estás en un ambiente insano, es posible que tu presencia no sea suficiente para lograr un gran cambio allí. Así que hay ciertos ambientes de los que es mejor retirarse. Pero es importante estar presente, porque entonces no te involucras en una toma de decisiones agonizantes sobre si deberías quedarte en esta empresa o no. Por seguridad, deberías quedarte porque ofrece algún tipo de seguridad. Pero, por supuesto, ¿voy a ser feliz los próximos 22 años hasta que me jubile? ¿Voy a quedarme aquí y ser feliz durante los próximos 22 años hasta que me jubile por seguridad y por mi pensión que voy a recibir después? No, no me quedo en un ambiente insano por la ilusión de seguridad, porque ni siquiera es seguridad, porque dentro de 21 años, todo tu fondo de pensiones habrá colapsado de todos modos. Olvidé saludar a todas las personas que nos están viendo, en diferentes partes del mundo. ¿Y qué partes del mundo? No lo sé. O tal vez estás en un edificio de oficinas ahora mismo viendo esto en la computadora, cuando deberías estar haciendo otra cosa, grabando. Pero, por supuesto, eso es lo que dice la empresa. Pero tú sabes que estás haciendo exactamente lo que deberías estar haciendo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto esta otra reflexión de Eckhart Tolle? Yo no me la perdería.